Tuberculosis, pero también está Mycobacterium bovis, avium, africanum, microti, scrophacellum, en fin, hay otras especies de micobacterias que también pueden ser responsables entonces de tuberculosis. Es un bacilo de aproximadamente 4 o 6 micras de longitud, de forma filamentosa, y es, ojo, es un débil gram positivo. Un típico gram positivo se tiñe de color violeta. En este caso apenas logra teñirse de color celeste con la coloración gram. ¿Qué más? Es un aerobio estricto, y esa es la explicación por la cual cerca del 60-80% de los casos de TB obedecen a una tuberculosis pulmonar. El microorganismo trata de ubicarse en las zonas de mayor ventilación, de mayor oxigenación, por eso la mayor incidencia de tuberculosis pulmonar. El resto, los cuadros de tuberculosis podrían estar obedeciendo a una tuberculosis hepática, ósea, meningia, en fin. Teóricamente, cualquier sitio anatómico puede ser blanco de la infección por Mycobacterium, pero siempre buscando las zonas de mayor tensión de oxígeno, las zonas de mayor irrigación sanguínea. ¿Veamos? Bien, otra característica. Es inmóvil y no esporulado. Es inmóvil y no esporulado, correcto. Lo de inmóvil creo que no hay mayor problema. ¿Y por qué los textos nos hacen alusión de que es no esporulado? Por lo siguiente. A ver, ustedes saben de que los géneros Clostridium, Bacillus probablemente generan espora. ¿Qué es espora? Es una estructura de resistencia. De resistencia frente a las condiciones medioambientales adversas. Entonces, al encontrar a estos microorganismos, Bacillus, Clostridium, con esporas, no nos llevaría la atención y son resistentes. Pero quizás lo más interesante, o una de las cosas más interesantes de los Mycobacterium es que a pesar de no desarrollar esporas, son bien tolerantes a las condiciones medioambientales adversas. Por ejemplo, si aquí mi amigo puede ser un bacilífero, y no porque se vacila mucho, no, sino porque está desarrollando una tuberculosis activa, y lanzara, por ejemplo, un escupitajo aquí, obviamente ese escupitajo va a estar cargado de micobacterias. Quizás al cabo de unas cuantas horas ese escupitajo se va a deshidratar, se va a secar. Pero vean, para que tengan una idea, yo vengo dentro de 6 o 8 meses y lo recupero al micobacterio. Lo recupero al micobacterio. Eso les da una idea a ustedes, entonces que no se destruye fácilmente, a pesar de que no desarrolle espora. ¿No? Un típico esporulado, sí, sería razonable encontrarlo, ¿no? El aislarlo nuevamente, después de todo ese tiempo. Pero en el caso de Mycobacterium, no. Mycobacterium entonces es relativamente bastante resistente a las condiciones medioambientales, ¿no? Bien. Otra característica. ¿Es ácido alcohol resistente? Ácido alcohol resistente. ¿Qué es eso de ácido alcohol? No se va a decolorar con el alcohol. ¿No? Me voy a reservar la explicación unos minutos. Que su pared celular es un poco atípica de diferentes otras bacterias que tienen mayor cantidad de líquidos. Correcto. Bien, cada vez que abordamos este tema de micobacterias es muy interesante dentro del campo de la bacteriología, porque quizás nos estemos refiriendo a un grupo muy particular. Son los extraterrestres, digamos, aquí dentro del mundo bacteriano. Tienen características muy propias de ellas. Hace un momento les dije, por ejemplo, de que se tiñen débilmente ante la coloración gram, ¿cierto? Pero también las micobacterias son, por ejemplo, resistentes a los desinfectantes, a los antisépticos. Son resistentes también al tratamiento antimicrobiano. ¿Y eso por qué? Por lo que me dice mi compañero, por las características de su pared. Esa pared está cubierta de líquidos, correcto, no llamaría la atención. Pero ¿qué es lo interesante de esos líquidos? Estos líquidos están constituidos por ácidos grasos tremendamente largos, de 60, 80, 90 restos carbonados. Estos ácidos grasos tremendamente largos los conocemos con el nombre de ácidos micólicos. Pero ¿qué tiene de que sean tremendamente largos estos ácidos grasos?
consistencia de ese líquido cambia. Ya no se trata de líquidos fluidos, sino que se trata de ceras. Es decir, lo que verdaderamente recubre al cuerpo bacteriano son ceras, y eso lo vuelve muy impermeable, ¿no? Por eso, la dificultad para que la coloración Gram, por ejemplo, capte fácilmente ese primer colorante que es el cristal violeta. Entonces, esa es una de las grandes particularidades de los libros de esta familia, ¿no? Una cubierta seria. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, tiene un ritmo de división de cada 24 horas aproximadamente. Cada 24 horas está que se divide. ¿Cuándo recién comienzan a hacerse manifiestas esas colonias? En el caso de Mycobacterium tuberculosis, aproximadamente a partir de la tercera semana en adelante. Y eso es algo muy típico en Mycobacterium tuberculosis. ¿Queda claro? Pero sin embargo, hay otro grupo de micobacterias que también teóricamente podrían causar tuberculosis. Pero sin embargo, el ritmo de división es más rápido. Ya no cada 24 horas, sino que lo hacen más o menos cada 12, 15 horas. Si lo hacen cada 12, 15 horas, la aparición de colonias se harán manifiestas más allá de las 3 semanas, antes de las 3 semanas o a las 3 semanas. Antes de las 3 semanas. En este caso, esas micobacterias las conocemos como micobacterias de crecimiento rápido. Y Mycobacterium tuberculosis, que se divide cada 24 horas aproximadamente, las conocemos como micobacterias de crecimiento lento. ¿Por qué es importante ese detalle? Con fines de diagnóstico. Si yo encuentro que las colonias en un cultivo aparecen a partir de la tercera semana en adelante, entonces estaría delante de quién? De Mycobacterium tuberculosis. Pero si esas colonias hacen su aparición al término de la primera semana en adelante, estaría delante de otros tipos de micobacterias. Entonces, por eso es que hay que rescatar ese detalle, ¿no? El momento en que aparecen esas colonias. Según la OMS, de los 7.000 millones de seres humanos, es decir, de los 7 billones de seres humanos que somos aproximadamente, la tercera parte está infectada con el micobacterio. La tercera parte. Pero aquí la aclaración, una cosa es estar infectado y otra cosa es estar desarrollando la enfermedad. Pero valoren el hecho de que esta es la casuística que nos da la OMS, pero es una casuística global. Pero ni qué decirlo pues en países tercermundistas o quintomundistas como el Perú, donde no va a ser la tercera parte obviamente, sino una fracción mucho mayor. Entonces, ese es el número de infectados, ¿no? Desde el descubrimiento por parte de Koch, al hacer esas primeras descripciones del bacilo de Koch, del Mycobacterium, a la fecha, han muerto más de 300 millones de personas, para que tengan una idea. Luego también mueren aproximadamente 2 millones de personas anualmente. Cada segundo queda infectada una persona en el mundo. Pero quizás lo más interesante es esto, de que el 80% de los casos de tuberculosis, de los casi 200 países que hay en el mundo, el 80% de los casos del TB se focalizan únicamente en 22 países, ¿no? ¿En qué tipo de países? Países principalmente tercermundistas, quintomundistas. ¿Está claro? Bien, pero aquí hay que tener un cuidado. Si bien es cierto, la mayor incidencia se da en países pobres, pero también hay que quitarnos el chip de que la tuberculosis es una enfermedad de pobres. No es una enfermedad de pobres. La tuberculosis puede estar cogiendo al rico, al pobre, al hombre, a la mujer, al adulto, al anciano, en fin. No respeta clase social, clase económica o cosas por el estilo. Ya que quede claro eso. ¿Que hay una vacuna? Claro que hay una vacuna. ¿Cómo se llama? La BSG, ¿qué significa? Bacilo de Calmette-Guerin. Calmette-Guerin fueron dos investigadores que trabajando en el Instituto Pasteur lograron aislar una bacteria
Mycobacterium bovis, una micobacteria atenuada, avirulenta, ¿no? Y eso es lo que se emplea como vacuna. Pero siempre la cuestión de fondo, si hay una vacuna, entonces ¿por qué tanta tuberculosis? ¿Nos estará confiriendo protección esa vacuna? Pues sí, sí nos genera protección, pero es una protección parcial. Aquí tienen un mapa mundi donde las zonas oscuras nos están mostrando las mayores incidencias de tuberculosis. Perú obviamente no se puede quedar atrás, ¿no? Perú, al igual que países sudafricanos, Bolivia también, pues, ¿no? Al igual que países sudafricanos, la tasa de tuberculosis es bastante elevada, ¿no? ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La principal vía de transmisión, obviamente, es por inhalación. Vean, cada bacilífero puede estar evacuando más de 100.000 micobacterias por mililitro de esputo. Y diariamente, aproximadamente elimina entre 5 a 10 millones de bacilos diariamente. ¿Correcto? La principal vía de transmisión entonces es por inhalación, por la formación de aerosoles, quizás al estornudar, al expectorar, al hablar, en fin, ¿no? Principal vía de transmisión. La segunda vía de transmisión es por ingestión. El espesor de la flechita me está diciendo que en el caso de Mycobacterium bovis se da la mayor transmisión obviamente entre el mismo ganado, con menor frecuencia entre el animal y el ser humano, menos aún entre humanos y poco probable entre el humano y el animal, ¿no? Entonces, eso está representado justamente para Mycobacterium bovis, ¿no? Otra micobacteria que teóricamente también me puede causar tuberculosis, ¿no? Un individuo desarrollando tuberculosis, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que usualmente presenta ese individuo? 2 por más de 15 días. Sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, consecuencia de la anorexia, en fin. Febrículas, pequeños picos de fiebre que no logran superar los 38,5 grados. ¿Sí? Producto de esas febrículas se dan esas sudoraciones. Pero lo particular es de que son febrículas vespertinas. Febrículas durante las horas de la tarde o iniciada la noche. ¿Qué más puede haber? Hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? ¿Ah? Sangre en el esputo. Hemoptisis lo considero ya cuando hay volúmenes mayores, cuando hay más allá de 20, 30 mililitros de sangre. Todo ese cuadro me hace sospechar que ese individuo teóricamente podría estar desarrollando una tuberculosis. Si yo tengo a un individuo con esas características, le hago una prueba, la llamada baciloscopía. ¿Correcto? O comúnmente también la conocen como la prueba de BK. ¿Y en qué consiste esta baciloscopía? La baciloscopía va a consistir en obtenerse esa muestra de esputo. ¿Qué características o cómo procederían o indicarían ustedes la obtención de esa muestra de esputo? Lo que se recomienda es de que sea una muestra obtenida durante la primera hora del día. Pero hay que indicarle a su paciente de que sea esputo, pero esputo no es baba. Esputo hay que entenderla como esa secreción que nace de lo profundo del pecho. ¿Correcto? Entonces, eso, ¿en dónde se va a obtener? Es un recipiente de plástico, de boca ancha y que sea estéril. ¿Correcto? Entonces es así como uno obtiene esa muestra. Al menos deberían de ser 3 muestras durante 3 días seguidos. Ya les explicaré por qué. ¿Qué hago ahora con esa muestra? Con esa muestra, esa muestra va a ser sometida ahora a una coloración. ¿Qué es la coloración?
Sil-Nielsen. La coloración de Sil-Nielsen. ¿Y qué puedo decir de la coloración de Sil-Nielsen? De la coloración de Sil-Nielsen yo digo que es una coloración doble y diferencial. ¿Por qué doble? Doble porque voy a emplear dos colorantes. El primero de ellos, un colorante más o menos de color rojo, fucsia, que es la fucsina fenicada de Sil. ¿Correcto? Que da un aspecto, ya les digo, de color fucsia. Y un segundo colorante que va a ser, obviamente, el azul de metileno. Bien. ¿Y por qué le voy a llamar diferencial? Voy a llamarle diferencial porque cuando yo ya esté observando esa lámina bajo el microscopio, voy a pretender distinguir dos grandes poblaciones celulares. Células, quizás células epiteliales, o macrófagos, o bacilos, o cocos, teñidos de color azul, consecuencia del azul de metileno. Pero alternativamente también puedo encontrar, ojo, bacilos de color fucsia. ¿Quiénes me interesan en el diagnóstico? Identificar a estos bacilos de color fucsia. El individuo, al emitir esa expectoración, viene arrastrando células epiteliales. Si se trata de un foco infeccioso, viene arrastrando también polimorfonucleares. Viene arrastrando pocos bacilos propios de la cavidad bucal. Y quizás, si está con tuberculosis, también va a venir arrastrando a esas micobacterias. ¿Se entiende? Entonces, lo que me interesa a mí es justamente la detección de estos bacilos de color rojo. Por eso es que le llamo diferencial. Me va a permitir distinguirlos frente al resto de células que no me interesan. ¿Queda claro? Entonces, por eso es que le llamo diferencial. Voy a pretender explicarles el fundamento de la coloración de Sil-Nielsen. A ver, capten la idea. Fundamento. Me voy a imaginar de que el piso del laboratorio es la lámina portaobjeto y ustedes son las distintas células que quedaron en esa superficie de esa lámina. Es decir, aquí en el salón hay células epiteliales, cocos, bacilos, polimorfonucleares, y se me ocurre ficticiamente que allá de rosadito, ¿la ven a la señorita? Me voy a imaginar que es una micobacteria. No demuestro todavía su presencia aquí, ¿correcto? Bien, pero me voy a imaginar de que hay micobacterias. Bien, ¿cuál es la primera etapa de esta coloración? La primera etapa es bañarlos a todos ustedes con este primer colorante, la fucsina. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo les adiciono, los cubra a ustedes con la fucsina, todos ustedes se van a teñir fácilmente, van a captar el colorante rápidamente. Pero ¿qué pasa con esa supuesta micobacteria? Tiene una cubierta de cera, por lo tanto el colorante no va a ingresar fácilmente. Ella temporalmente va a quedar incolora. Bien, pero sin embargo yo puedo forzar a que el colorante ingrese dentro de esas supuestas micobacterias. ¿Cómo? Les comienzo a calentar la lámina, les comienzo a calentar el piso. Calentándoles el piso, ¿qué hago? Las ceras que envuelven al cuerpo bacteriano de esta micobacteria se van a comenzar a licuar, se van a volver más fluidas, y de esa manera ahora el colorante comenzará a ingresar. En conclusión de esta primera etapa, todos sin excepción van a quedar teñidos de color
Y ahora viene la segunda etapa, que es la decoloración. En esta decoloración, ¿qué voy a emplear? Voy a emplear un solvente orgánico como es el alcohol ácido. 95 partes de alcohol, 5 de ácido clorhídrico. Y los comienzo a bañar ahora con una manguera con ese alcohol ácido. ¿Qué va a pasar con todos ustedes? Que sencillamente los voy a desnudar. Van a comenzar a perder el colorante. Se van a volver incoloros. Pero ¿qué pasa acá con esta bacteria? Como ya se enfrió la lámina, las ceras volvieron a su estado original, pero con el colorante adentro. Cuando yo aplique este alcohol ácido, todos ustedes van a quedar sin coloros, pero ella seguirá manteniendo el colorante en su interior. Producto de eso es que a este bacilo le llamo bacilo ácido alcohol resistente. Hasta este momento entonces tengo la población celular incolora por acá y por acá, aún una bacteria teñida de color fucsia. Y por último, enjuago nuevamente y adiciono el segundo colorante, que es el azul de metileno. Ese azul de metileno no va a poder ingresar dentro del cuerpo de esta bacteria, no va a poder atravesar esa cera, pero sí el azul de metileno será captado por todos ustedes que están incoloros. Diosito, cuando los esté mirando desde el cielo, ¿qué va a observar? Células teñidas de color azul y células teñidas de color fucsia. Pero como Diosito es muy sapo, cuando vea esta bacteria de color fucsia, no va a llamarle micobacteria, sino tan únicamente Diosito lo va a reportar como bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué? ¿Por qué no le llama directamente micobacteria? Esa característica de comportarse como bacilo ácido alcohol resistente no es una característica exclusiva de las micobacterias. Hay otros géneros bacterianos como Nocardia que, por ejemplo, también tienen ese comportamiento. Entonces, equivocadamente, nosotros podríamos pensar de que se trata de micobacterios, pero quizás en el fondo no sean micobacterios. ¿Se entendió? Entonces no hay que aventurarse a eso. Pero a lo que sí hay que aventurarse es a lo siguiente. Diosito así vea pues ya estos bacilos de color fucsia. ¿Qué va a decidir Diosito? Tratamiento. Tratamiento para ese paciente. Diosito, a pesar de que no tiene la seguridad de que se trata de micobacterio, tratamiento. Tratamiento con 4 drogas. ¿Cuáles son? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Un tratamiento por 6 meses. Cuando yo tengo una afección por estreptococos a nivel de mi faringe, voy a la farmacia y el farmacéutico me da un antibiótico nada más y curo. ¿Por qué en este caso aplico 4 drogas? Cuando yo doy un tratamiento contra la tuberculosis, ojo, yo debo de salir a matar. No debo de darle ninguna oportunidad a que logren sobrevivir esas micobacterias. Si no la mata la primera droga, lo mata la segunda. Si no la mata la segunda, lo mata la tercera. Si no la mata la tercera, lo mata la cuarta. ¿Se entiende? ¿Por qué la necesidad? Porque debo de evitar la aparición de cepas resistentes. Valoren esto, muchachos. Si yo tengo una faringitis estreptocócica, por ejemplo, yo voy a la farmacia y voy a encontrar todo un arsenal de antibióticos. Pero en el caso de micobacterios, no. En el caso de micobacterios no tenemos muchas drogas para combatir al micobacterio. Tenemos apenas una veintena de drogas. En
En otras palabras, quiero que valoren de que cuando yo salgo a combatir a la tuberculosis, tengo que salir a matar al germen. No le puedo dar ninguna oportunidad. ¿Está claro? Por eso la necesidad de emplear 4 drogas. Pero vean, cuando yo hago la baciloscopía, y detecto bacilos ácido alcohol resistentes, no me va a bastar solamente con detectarlos, sino que la baciloscopía lo que pretende también es hacer una semi-cuantificación. Es decir, reportar ese resultado positivo en base a cruces. Las cruces me indican, son orientativos de cuál es la carga de micobacterias existentes en esa muestra. El número de cruces usualmente lo asociamos también con el estadio de la enfermedad. Estadios tremendamente avanzados va a corresponder a un mayor número de cruces. ¿Cuál es la leyenda que nosotros empleamos? En primer lugar, en esa lámina, yo debo de hacer un recorrido de al menos 100 campos microscópicos. Si en esos 100 campos microscópicos no logro observar ningún bacilo ácido alcohol resistente, obviamente esa lámina la voy a reportar como negativa. Si logro recorrer 100 campos microscópicos y encuentro bacilos, ¿no? Con un número relativamente reducido, a ese individuo le llamo paucibacilar e informo el número de bacilos encontrados en esos 100 campos microscópicos. ¿Cuándo informo con una cruz? Cuando haciendo un recorrido de 100 campos encuentro entre 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes. Con 2 cruces, si ya encuentro un mayor número de gérmenes de bacilos ácido alcohol resistentes, entre 1 y 10 por cada 50 campos microscópicos, 2 cruces. Y si encuentro más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes por cada 20 campos microscópicos, 3 cruces. Este es el esquema de valoración que el sistema peruano ha adoptado, pero hay otro sistema alternativo, el propuesto por la Sociedad Americana de Pulmón, ¿no? Que ese sí es internacional, ¿no? Es un equivalente, pero bueno, quedémonos con esto. Entonces, cuando ustedes hacen una baciloscopía, hacen el diagnóstico, pero dentro de ese diagnóstico tienen que señalar qué tan cargada está esa lámina con esas micobacterias. Asumiendo, por ejemplo, acá nuestro amigo Sergio está con todo el cuadro clínico, le hago su baciloscopía. En 10 minutos sale el resultado y le detecto, por ejemplo, 3 cruces. Inmediatamente entonces, tratamiento. Teóricamente, Sergio, en el curso de estos meses subsecuentes, este número de cruces tiene que ir disminuyendo. Y es más, teóricamente, al 4.º mes debería salir ya negativo. Pero ¿qué pasa si mes a mes me visita Sergio, le hago su baciloscopía y no se reduce el número de cruces? ¿Qué debo de pensar? Tolerancia. Dos cosas. Una, que quizás Sergio me haya abandonado el tratamiento. Al cabo de un mes, mes y medio, si ya se siente mejor, él mismo se declara curado y abandona el tratamiento. Pero lo único que ha condicionado es de que hayan sido eliminadas las bacterias más sensibles, pero sin embargo, ¿quién se está seleccionando? Las bacterias más resistentes. ¿Correcto? Una posibilidad, entonces, abandono el tratamiento.
La segunda posibilidad es de que Sergio mes a mes me visita, no baja el número de cruces, pero sin embargo me consta que se está administrando su medicación. ¿Qué debo sospechar entonces? Correcto. Ahí debo sospechar que el germen que le está causando el problema es un NDR, ¿no? Un multidrogo resistente. ¿Y a quién lo declaro multidrogo resistente? Lo voy a declarar, entre comillas, oficialmente multidrogo resistente cuando ya se hace resistente a la isoniazida y a la rifampicina. Si sucede eso, tengo que cambiar la estrategia. Tengo que aplicar nuevas drogas. El tiempo de tratamiento se va a ampliar. ¿Me dejo entender? Bien. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Vean, aunque suene duro decirlo, quien se muere hoy de tuberculosis es de tonto. Es de tonto. ¿Que hay cura contra la tuberculosis? Sí, sí hay cura. Pero para lo que no hay cura es para el daño o la secuela que ya dejó esa tuberculosis. ¿Me explico? Si yo me imagino que estos son los pulmones, el parénquima pulmonar, función, intercambio gaseoso, oxígeno por CO2, ¿cierto? ¿Qué pasa si este individuo está con tuberculosis? Ese Mycobacterium va a comenzar a destruir a ese parénquima. Ese parénquima hasta cierto punto tiene cierta capacidad de regeneración. Mientras el daño esté por debajo de esa capacidad de regeneración, no va a suceder nada. Pero ¿qué pasa cuando el daño ya es mayor que la capacidad de regeneración de ese parénquima? Se va a fibrosar, se va a endurecer, tejido conectivo, tejido fibrótico. Eso le va a restar. Así es, ¿no? Se va a endurecer. Se le detecta la tuberculosis, se elimina el micobacterio. Pero lo que no eliminamos es el daño ya. Es por eso que los individuos con tuberculosis usualmente sufren de disnea, insuficiencia respiratoria, gran parte del parénquima ya ha sido reemplazado por tejido fibrótico. El resto del parénquima ya quizás no satisface la economía de todo el organismo, por eso la insuficiencia. ¿Queda claro? Bien. Yo les comentaba de que hago el diagnóstico. El diagnóstico, no lo olviden, es un diagnóstico de la tuberculosis, es un diagnóstico netamente microbiológico. La evaluación clínica obviamente ayuda, pero no se constituye en diagnóstico. El diagnóstico es netamente microbiológico. Las placas radiológicas que ustedes puedan solicitar de ese paciente, quizás la imagen les podría ya estar orientando de que se trata de tuberculosis, pero no pueden asegurar aún. El diagnóstico es netamente microbiológico. La placa radiológica es para ver el grado de compromiso de sus pulmones. ¿Qué pasa si aquí a nuestro amigo le hice hoy en la mañana su osciloscopía positiva, tratamiento a partir de mañana? ¿Cómo estoy seguro de que ese bacilo ácido del cuerpo resistente es Mycobacterium? Esa muestra que me sirvió para la baciloscopía no la elimino, sino que ahora la llevo al cultivo. ¿Y qué medios de cultivos? Medios de cultivos selectivos. Selectivos obviamente para Mycobacterium. ¿Qué medios de cultivo? Por ejemplo, el más conocido, el agar, Lowenstein, Jensen. También tenemos el agar Ogawa, tenemos el agar Middlegroup, tenemos el agar 7H10, 7H11, en fin,
Todos son medios de cultivo selectivos para micobacterias. Pero ¿cuándo tendré los resultados de este cultivo? Por lo menos tengo que esperar 4 o 6 semanas. ¿Qué pasa si al cabo de 4, 6, 8 semanas no hay crecimiento? ¿Cuál será su conclusión de ustedes? Que ese bacilo ácido alcohol resistente que detecté en Sergio no se trataría de micobacterias. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si yo evidencio colonias a partir de la tercera semana en adelante? ¿Cuál será mi conclusión? Que probabilísticamente correspondería a Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué pasaría si las colonias aparecen al término de la primera semana? Podría tratarse de estas otras micobacterias atípicas. ¿Se entiende? Si al cabo de 4 o 6 semanas no hay crecimiento, pero Sergio está recibiendo tratamiento ya hace un mes, o sea, por las santas albercas, pues sí, miedo. Es cierto, quizás yo le haya estado administrando por un mes esos antimicrobianos, pero prefiero pecar de exceso antes que por defecto. ¿Por qué, muchachos? Y eso seguramente se lo va a aclarar el profesor Sara. La mejor medida de control de la tuberculosis es anulando aquí al bacilífero. ¿Cómo lo anulamos? Detectándolo y dándole tratamiento. Es decir, de esa manera limitamos la diseminación del germen, la propagación de la enfermedad. Me acuerdo bastante que mi profesor de microbiología me dijo de que cada bacilífero en promedio transmitía la enfermedad, entre 5 a 6 personas. Pero hoy cifras de MIXA nos dicen que cada bacilífero está transmitiendo entre 20 a 21 personas. Entonces, si yo lo dejo pues a Sergio libre, va a seguir diseminando el germen, va a seguir extendiéndose la enfermedad. Entonces, la idea es bloquearlo a él. ¿Correcto? Hay múltiples sistemas de diagnóstico de la tuberculosis. Tenemos PCR, tenemos sistemas automatizados y hoy, por ejemplo, se nos está manejando un sistema que es el MOTS, ¿no? Justamente una investigadora de Cayetano fue quien nos propuso ese sistema de diagnóstico. Un diagnóstico que nos emite el resultado al cabo de 4 o 5 días nada más, ¿no? Tenemos PCR, tenemos una serie de metodologías de diagnóstico, pero algo tiene que llevarse de acá de esta clase. La más baratita, la que tiene una gran sensibilidad, la baciloscopía. La baciloscopía tiene una sensibilidad de aproximadamente el 80%. ¿Qué significa sensibilidad? Lo definimos como la fracción o porcentaje de un total de casos positivos. ¿Correcto? Es el 80%, que es bastante elevada. Y ahí viene justamente lo que les comentaba en un inicio. Por eso la necesidad de 3 muestras. Es decir, si de ustedes 100 logro comprobar que son 80 los tuberculosos, quizás se me estén escapando 20, ¿cierto? Que no los detecté. Pues bien, vengo el día de mañana y nuevamente hago la misma prueba. Y lógicamente esos 20 que se me escaparon, seguramente hoy día o en la segunda muestra
los voy a encontrar. Por eso sería. Pero aún así, si tengo mala suerte, nací con la estrella volteada, qué sé yo, la tercera muestra lo tengo que encontrar. ¿Se entiende? Es una prueba bastante barata, ¿no? Y rápida, ¿no? Por eso la vaciloscopía, ¿no? La prueba de... Pero sí hay, ¿ya? Sí hay estas otras pruebas moleculares. Bien, y ahora sí quiero retornar un poquito a lo que les comentaba, ¿no? Si hay una vacuna, entonces, ¿por qué tanta tuberculosis? Nosotros quizás estemos infectados con el micobacterio. Según los datos epidemiológicos nos dicen de que bastarían solamente 5 micobacterias para ya nosotros quedar infectados. Es decir, esas 5 micobacterias las inhalaríamos, llegarían a nuestros alveolos y ahí se va a desplegar un tremendo sistema de defensa. ¿Por quién principalmente? Mediado por nuestros macrófagos. Nuestros macrófagos ¿qué van a hacer? Obviamente fagocitar a esas micobacterias. Pero vean, como un segundo mecanismo de defensa, estos macrófagos van a fusionar sus membranas citoplasmáticas formando un sinsitio. Un sinsitio, es decir, una gran masa protoplasmática multinucleada y en el interior las micobacterias. Un tercer mecanismo de defensa es de que en torno a este sinsitio se va a comenzar a estructurar tejido epiteloide. Tejido epiteloide, como pretendiendo encarcelar a esas micobacterias que están dentro de ese sinsitio. Y como quinto mecanismo de defensa, en torno a esto se va a comenzar a formar tejido fibrótico, tejido duro. Entonces, de esa manera evitamos que ese micobacterium se siga diseminando. Estamos infectados, pero lo tenemos controlado. En otras palabras, entre el micobacterium y nosotros se establece un equilibrio. El riesgo potencial de desarrollar la tuberculosis versus mis sistemas inmunológicos que están debidamente controlando a esa micobacteria. Se establece un equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? ¿Por qué entonces tanta tuberculosis? Antes de todo, ese garabato que ven allá es eso. ¿Queda claro? Eso que ven allá es eso. Esta es una lesión pequeña, una lesión de apenas unos cuantos milímetros. No vayan a pensar de que es algo espectacular, no, son lesiones pequeñas. ¿Ustedes creen que van a morir ahí mismo a las micobacterias? No, las micobacterias pueden persistir incluso hasta por años. Y es más, hasta por años se puede estructurar otra estructura más, se calcifica eso. Y ahí sí quizás podamos ya estar hablando de que esas micobacterias están muriendo. Si ahora, por ejemplo, fueron fagocitadas 5, de aquí a medio año, un año, ¿ustedes creen que van a ser 5? 100 quizás. ¿Sí? A lo que quiero apuntar, jóvenes, y esto quizás siempre me gusta esto, tal vez, bueno, quizás porque soy biólogo, me gusta siempre que rescaten esto, quizás lo más significativo. ¿Cada cuánto tiempo se divide el micobacterio? De los mismos. ¿Qué hubiese pasado si el micobacterium tuviese un ritmo de división similar a una E. coli, a un estafilococo, a un estreptococo, qué sé yo? ¿Mi sistema inmunológico hubiese tenido tiempo de estructurar este sinsitio? ¿Hubiese tenido tiempo de estructurar esta cubierta epiteloide?
hubiese tenido tiempo de estructurar esta estructura fibrótica. En otras palabras, ¿qué le estoy dando a entender? De que nosotros como especie humana ya nos hubiésemos extinguido hace millones de años. Al menos agradezcan al de arriba de que Mycobacterium tiene un ritmo de división lento, y eso nos da una oportunidad a nosotros. Si no fuese así, no estaríamos para contar. ¿De acuerdo? Les decía de que se establece una especie de equilibrio, ¿no? ¿Cuándo se rompe ese equilibrio? Por distintas situaciones. Ustedes, por ejemplo, continuamente están siendo bombardeados por el Mycobacterium y ustedes ni se dan cuenta. Suben a un micro, están siendo bombardeados. Pero ¿qué pasa si es un bombardeo continuo? El Mycobacterium no se va a transmitir por la relación sexual, sino por la cercanía, por el contacto directo, obviamente. Ella va a estar continuamente bombardeada con el Mycobacterium. Y mientras ella presente pues se muestre saludable, quizás no desarrolle la tuberculosis. Pero ¿qué pasa si se cuervea, está desnutrida o cosas por el estilo? Se constituye pues en un blanco fácil para que adquiera tuberculosis. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana, vean, como anécdota, hasta hace 20, 30 años atrás había una micobacteria, que era una micobacteria saprofítica, Mycobacterium avium. No constituía un problema, pero sin embargo, ahora Mycobacterium avium sí es un problema. ¿Para quiénes? Para los individuos que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Ojo, el 25% de los individuos que están infectados con el VIH desarrollan un cuadro de tuberculosis. El 25% de ellos. Y la gran fracción de ellos a causa del Mycobacterium avium. Es decir, algo que hace 20, 30 años no era problema, ahora sí lo es. La edad, la raza son otros condicionantes, ¿no? Consecuencia de esta gran problemática, entonces, la OMS en el año 2006 se propuso, o se ha propuesto, mejor dicho, erradicar a la tuberculosis del mundo, ¿no? En el año 2006 se reunieron los señores estos y han decidido erradicar a la tuberculosis. Pero esa erradicación necesariamente tiene que pasar por el diseño de una nueva vacuna. Esta vacuna, la BCG, nos confiere protección, sí es cierto, pero es una protección parcial. Nos confiere protección sobre todo contra las formas más agresivas de tuberculosis. Entonces, debe pasar esta eliminación por la salida al mercado de una nueva vacuna. Una nueva vacuna que obviamente debe ser una vacuna recombinante. Hay varios laboratorios que están trabajando en ese sentido. Según la proyección de la OMS, si todo va bien en el diseño de esta vacuna, superan las pruebas de laboratorios, experimentales, qué sé yo, teóricamente esa vacuna debe estar saliendo en el año 2020. Pero acá no acaba la historia. Según la misma proyección de la OMS, el hecho de que salga una vacuna al mercado en la década de los 20 no quiere decir que se va a acabar la tuberculosis. La OMS nos dice que al menos demandaría unos 20 años más para que quizás podamos estar hablando de que se ha erradicado la tuberculosis. Es decir, quizás sus nietos de ustedes recién podrían estar libres de la tuberculosis. Pero como repito, eso siempre y cuando todo marche bien en el desarrollo de esta vacuna. Aquí lo que tenemos son tubos de ensayo con el medio de cultivo. El medio de cultivo que nosotros manejamos, bueno, en el tercer piso, es el medio de cultivo Ogawa. Por razones de bioseguridad, el cultivo de las micobacterias las hacemos en tubo, obviamente porque va a haber menos exposición antes que en plata, ¿no? Y lo preparamos así de forma inclinada. Aquí lo que tengo es el medio de cultivo Ogawa
estéril. Notarán que tiene un aspecto verdoso. Eso es consecuencia de que tiene un inhibidor, el verde malaquita. ¿Recuerdan en la vaciloscopía que yo tengo la muestra, me llega al laboratorio y ahora hago la extensión en la lámina? Bien. En la técnica, la muestra de esputo yo la tengo que tratar previamente. ¿Con qué? Con hidróxido de potasio al 3%. ¿Pero por qué lo trato con hidróxido? Porque obviamente en ese esputo hay una gran carga microbiana distinta a las micobacterias. Pues el hidróxido me va a matar a esos contaminantes. ¿Se entiende? Esa es la idea, que me mate a esos contaminantes. De tal manera de que si resultase positivo esa muestra, cuando esa muestra ahora la deje caer aquí en este medio cultivo, obviamente no me deban de crecer los contaminantes. Si no, me lo cubriría pues el contaminante, el medio cultivo. Pero sin embargo, también se le adiciona el verde malaquita para inhibir quizás a algunos contaminantes que escaparon a ese tratamiento con hidróxido, ¿no? Este es un medio cultivo que tiene, por ejemplo, asparagina, ¿no? También puede tener, como en el caso del lobo se puede tener clara de huevo, yema de huevo, ¿no? En fin, otros componentes más. El metabolismo de las micobacterias principalmente lo hacen en base a glicerol, no frente a glucosa como podríamos imaginar, no, sino en base a glicerol. Son microorganismos relativamente poco exigentes, son lentos de crecer, pero son, sin embargo, poco exigentes. ¿Qué quiero que observen? Quiero que observen el aspecto de las colonias. Las colonias se presentan de un color cremoso. Si las observan, las van a observar como si fuesen migas de pan humedecidas, ¿no? Ese es el aspecto de las colonias. Así como en la vaciloscopía, la lámina, yo la logro semi-cuantificar, los tubos de ensayo también los podría lograr semi-cuantificar, ¿no? En función al número de colonias, ¿no? Negativo si no hay ninguna aparición de colonias. Número exacto de colonias lo reporto si van menos de 20 colonias en toda la superficie del agar inclinado. Una cruz si encuentro entre 20 y 100 colonias. Dos cruces si encuentro más de 100 colonias, pero ojo, 100 colonias individualizadas. Y tres cruces cuando ya prácticamente forman un manto, pues, ¿no?, de crecimiento sobre ese agar inclinado, ¿no? Es otra manera de representar la carga microbiana a través del crecimiento en estos tubos de ensayo. Bueno, miren esto, ya el doctor les está diciendo que la muestra debe ser la muestra de esputo. Bueno, esa es una muestra negativa que vamos a trabajar solamente para hacer la demostración. Pero de todas maneras, siempre se debe hacer uso de estas dos cosas. Que vamos a hacer uso de la mascarilla, que es importante. Siempre cuando uno va a trabajar una muestra, se coloca su mascarilla. Vamos a ver. Y se coloca su guante. Entonces la muestra, ya les he dicho el doctor, que debe tomarse en ayunas. La primera muestra en la mañana, debe ser una expectoración sólida, no debe ser saliva, porque si es saliva va a ser un resultado falso positivo, o falso negativo, en este caso, falso negativo. Entonces esto se trabaja siempre bajo las normas de bioseguridad, se debe trabajar junto al mechero, o se debe trabajar junto a la cámara de bioseguridad, en los laboratorios donde se cuenta con la cámara de bioseguridad, como les decía. Entonces, prende el mechero. Siempre se tiene aquí delante, se debe trabajar para muestra. Otra recomendación que recomienda el programa de control de tuberculosis, el PCT que se llama, que las láminas deben ser de primer uso. No solamente el PCT, sino es una norma que cuando se va a hacer investigación de bacilos ácidos resistentes,
las láminas deben ser de primer uso, deben ser nuevas. ¿Para qué? Para que puede suceder que aquí exista alguna fisura, alguna grieta. ¿Y qué sucede? Se introduce el colorante y al momento de hacer la lectura nos da un resultado falso positivo. Por eso es que se usan láminas de primer uso, láminas nuevas, para evitar ese riesgo. Entonces se tiene que desengrasar la lámina. Desengrasa la lámina, una vez que se ha hecho el desengrasamiento de la lámina, entonces se toma la muestra. Se hace la esterilización del asa. También hay que tener cuidado al momento de manipular la muestra con relación a la formación de aerosoles. Si hay aerosoles y si no hay mascarilla, es riesgo de que se pueda contaminar. Se puede incluso el riesgo de infectarse. Una vez que hemos hecho, entonces ya abrimos. Abrimos y tomamos la muestra. Colocamos en la superficie. Hacemos un extendido. En el centro de la lámina por tarjetas. Por supuesto, luego sacamos la muestra, es importante tapar la muestra para un costado. Y sigue trabajando así. Una vez que hemos hecho, como digo, cuidado con el momento de que utilizamos el asa con la formación de aerosoles. Entonces, luego de esto, procedemos a secar la muestra. Si tenemos la muestra ya extendida, procedemos a calor suave del mechero a fijar la muestra, fijación y secado de la muestra. Una vez que seca bien la muestra, ya comenzamos a colorear. Calor suave de la llama del mechero se hace el secado de la muestra, la fijación de la muestra. Entonces ahí tengo la muestra ya casi. Una vez que seco bien la muestra, yo procedo a secado, fijado la muestra con la lámina y comienza la coloración. Lo primero que voy a hacer es cubrir con el primer colorante, con la fucsina. Entonces tengo mis tres colorantes, se usan dos colorantes, fucsina básica y azul de metileno. Fucsina básica, colorante primario, con azul de metileno, colorante de fondo, de contraste. Y un decolorante, el alcohol ácido. Alcohol ácido porque contiene ácido clorhídrico, contiene alcohol más ácido clorhídrico. Entonces, cubro completamente la muestra con la fucsina, con el colorante de fucsina básica. O también se le llama colorante de ciel o de fucsina básica. Entonces, se cubre toda la muestra con el colorante.
Una vez que cubierta la muestra, ¿qué es lo que voy a hacer? La aplicación de los tres zumos. ¿Para qué se utiliza la aplicación de los tres zumos? Para que se pueda fijar el colorante, o sea que para que pueda disolver la cubierta de lípidos y pueda ingresar el colorante a fijarse en la pared celular de microbacterias. Entonces se hace de la siguiente forma. Se aplican los tres zumos hasta que haya desprendimiento de los llamados tres vapores. Se llama. Desprendimiento de tres zumos sin llegar a la ebullición, por supuesto. 1, 2, 3. Listo. Entonces, se espera que enfríe un poquito la lámina, porque a veces puede estar caliente, para poder proceder a lavar. Entonces, el objetivo de aplicar el colorante de la cocina básica es para que pueda el colorante ingresar a la pared mediante el calor, se disuelve la capa de lípidos y pueda ingresar el colorante a fijarse en la pared. Y queda la bacteria coloreada. De tal manera, cuando se va a usar el alcohol ácido, si el que está presente en la muestra, el bacilo, ácido alcohol resistente, el bacilo de la tuberculosis, va a quedar teñido de color fucsia. Y ya al usar el colorante no se decolora, queda fijado el colorante. Entonces luego de eso, procedemos al siguiente. Lavamos. Y luego de hacer este lavado, procedemos a practicar la decoloración. Entonces vamos a hacer el lavado. Luego de hacer el lavado, procedemos a hacer la decoloración. Con alcohol ácido. Este es un paso inmediato, no es necesario. Entonces simplemente lo que hago es con las paredes de la lámina colocar el decolorante. Cuando observo que ya no hay decoloración, entonces significa que viene una buena decoloración. Y una vez que he hecho la decoloración, procedo ya a lavar nuevamente. Procedo a lavar. Y una vez que ya aplico el colorante de fondo en azul de metileno, que debe estar solamente 1 minuto nada más. Y cubro todo el preparado con el azul de metileno. Listo. Lo dejo estar 1 minuto. A ver, dame tiempo, 1 minuto. 1 minuto. Entonces, cuando ya, una vez que he colocado el azul de metileno, todos los elementos que estén presentes en la muestra, como estreptococos, bacilos, espirilos, o diplococos, o estreptococos, lo que estén presentes en la muestra, polimorfos nucleares, todos van a quedar teñidos de color azul, como lo van a ver ustedes en las láminas que les vamos a presentar y que ahorita van a ir a ver, las láminas microscópicas, las observaciones microscópicas. Entonces, ya pasado el minuto, entonces ya yo tengo que esto. Ya, entonces ahora sí, elimino el colorante y luego procedo a lavar. Y ahí ya dejo mi lámina y ahí procedo a la observación, lo dejo secar, lo llevo a la observación, ahí lo dejo en la lámina y después llevaré a la observación a 100 aumentos con una gotita de aceite de cedro y como lo van a ver ustedes en las láminas que estamos presentando.